Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Continuando hoy con nuestras aproximaciones al medioevo, la temática que vamos a desenvolver vuelve a ser el arte. Si en la charla anterior nos habíamos ocupado de una de las facetas artísticas medievales fundamentales, cuál era el arte románico, que decíamos floreció en la Europa medieval del 980 al 1130, hoy nos ocuparemos de otra de las manifestaciones artísticas medievales fundamentales. Es el arte gótico, que ve la Europa medieval florecer del 1130 al 1280. Se ha dicho del arte gótico, en especial de sus grandes creaciones, las catedrales, que son la personificación tangible en piedra de la escolástica, aparecida precisamente en Europa durante los siglos XII y XIII. Si algo intenta la Suma Teológica de Santo Tomás, concreción máxima de la escolástica y plenitud de ella, como proyecto y sistema interpretativo, es la unidad en la diversidad. La fe y la razón son unos en cuanto diversos. La fe necesita de la razón en cuanto hay motivos de credibilidad, y la razón a su vez necesita de la fe en cuanto requiere su iluminación. Sentidos y razón se distinguen para unirse en cuanto nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. La gracia supone la naturaleza y la completa. Cuerpo y alma se distinguen en cuanto materia y forma, pero por ser distintos se unen en la unidad sustancial del compuesto humano. Aristóteles, Platón, cristianismo son distintos, pero pueden ponerse a dialogar. Es la síntesis que opera la Suma Teológica. Así sucesivamente podíamos seguir. Todo en la óptica tomista apunta a la unidad en la diversidad, a la distinción en la unión, a la semejanza en la diferencia, a la analogía. Dios y las cosas es su unidad, pero no de la misma manera, es su diversidad. Dios es, las cosas participan de su ser.
Todo lo anterior es precisamente lo que quiere expresar el gótico. Interesarse por todo lo que es humano. El renacimiento urbano y comercial del siglo XII así lo posibilita, pero considerándolo todo desde un punto de vista religioso. Unidad en la diversidad, semejanza en la diferencia. Y ello hasta en sus hacedores se manifiesta. Mientras el románico era exclusivamente monacal, en el gótico el eclesiástico, el monje, el clérigo, continúa dictando el contenido y aconsejando el orden de los asuntos, pero el laico como artista los desarrolla y plasma en un estilo nuevo. Y así como en el comercio es la individualidad hecha gremio la que cuenta, es el surgimiento de las guildas, siglo XII, en el gótico lo mismo, expresión de la individualidad del artista como personalidad. En las puertas de las catedrales góticas hay estatuas de diversos autores y cada uno o cada una con su sello. Y a pesar de su diversidad, en estas estatuas y en estas fabricaciones góticas brilla una unidad. Con el renacimiento urbano y comercial, el goce de vivir, el gusto mundano, el realismo hacen su aparición. El regreso desde el reino de Dios a la naturaleza, de las postrimerías a las cosas próximas, de los tremendos misterios escatológicos a los problemas más inocuos del mundo de las criaturas. En una palabra, con este renacimiento urbano y comercial producido en Europa en el siglo XII, se ve el más allá desde el más acá, el fin de los tiempos vividos por la Europa occidental, del 980 al 1130, época del románico, va a ser superado. Sin sentidos no habría conocimiento, en cuanto que aquellos son la causa material de la intelección. La gracia no destruye la naturaleza, la completa y presupone. Lo individual, lo visible, lo orgánico, lo vivo, es tan importante como lo universal e invisible. Lo único realmente existente es el individuo, nos está diciendo por todas partes el siglo XII. Solo por el individuo y a través de la abstracción se forma el universal, como nos va a repetir Santo Tomás. Es la solución conocida con el nombre de universal in re en la discusión medieval en torno a los universales. Toda realidad, por mínima, por efímera que sea, tiene una relación inmediata con Dios, incluso si está en lo más bajo de la jerarquía cósmica. Por ejemplo, si se es un mineral, se es vestigio de la divinidad. Por ello, cualquier realidad, por mínima que sea, es digna de ser representada artísticamente. A un Dios que, si bien es creador y providente, como se pensaba antes del siglo XII, prácticamente antes de este siglo está por fuera del mundo, en cuanto es en el desprecio de lo terreno y corpóreo, como nos religamos con él y tratamos sus cosas. A este Dios, pensado así antes del siglo XII, sucede ahora en el siglo XII un Dios que opera al interior de las cosas mismas. Con Santo Tomás podemos decir, comillas, Dios se alegra de todas las cosas, porque todas y cada una están en armonía con su esencia, comillas.
pues bien, a este realismo, a este universal in re, a esta unidad en la diversidad entre Dios y las cosas, es a lo que el gótico quiere darle forma plástica. Como toda síntesis, va a ser contradictoria, va a ser un equilibrio inestable entre ambos polos. Toda su producción va a ser tensión en ambos sentidos. Frente a la trascendencia absoluta de Dios del románico y su desprecio de la naturaleza, cabe la trascendencia absoluta de la naturaleza frente a Dios o su conciliación. He ahí el proyecto gótico. O se piensa el gótico a la manera de los averroístas latinos, caso de Siller de Brabante, averroístas que interpretaban en la Universidad de París a Averroes, y dentro de ellos su tesis de la doble verdad. Lo que es verdad en filosofía puede no serlo en teología y viceversa, es decir, ambas, filosofía y teología, se pueden contradecir a pesar de ser verdaderas, trascendencia de la naturaleza frente a Dios. O se piensa el gótico a la manera tomista, unidad en la diversidad, de la cual hemos hablado en renglones anteriores, o a la manera franciscana, hacer de todas las cosas, y entre éstas y Dios, una fraternidad, todo es fraternal. Todo ello es tensionante y problemático. Con Fulcanelli perfectamente podemos decir, comillas, si el recogimiento bajo la luz espectral y policroma de las altas vidrieras y el silencio invitan a la oración y predisponen a la meditación, en cambio la pompa, la estructura y la ornamentación producen y reflejan con extraordinaria fuerza sensaciones menos edificantes, un ambiente más laico y, digamos la palabra, casi pagano, comillas. En este contexto, la escultura gótica no va a ser la estereotipia románica, es la representación viva de lo individual que sólo vale porque es signo de Dios en la medida en que es individuo, así como de nuevo Santo Tomás, lo individual soporta y posibilita lo universal como reflejo de la idea ejemplar en Dios. Lo universal vale como reflejo de lo individual. Las estatuas del gótico son vivas y naturales. Por ejemplo, las estatuas de María con el niño son reales y familiares. El niño acaricia la cara de su madre o trata de descubrir su pecho para mamar. Los ángeles son efebos vestidos con túnicas, roquete y cabellos rizados. María es la belleza de la forma femenina. El drama del Calvario da lugar a figuras de mujeres enlutadas de gran realismo, donde los pliegos de los mantos son casi que tejidos en piedra. Todo lo que hasta aquí hemos planteado, ¿a qué entonces nos puede llevar? A las siguientes consideraciones. Si antes del siglo XIII la única posible diferencia entre los hombres era su salvación o condenación, ahora, además de ello, cada uno es cada uno y sólo por ello es criatura de Dios y se salva o condena.
Si antes la naturaleza era espiritual en cuanto se debía negar, ahora es espiritual en la medida en que se afirma. Si antes la verdad era iluminación divina, ahora es abstracción y como tal adecuación de la cosa y el entendimiento humano. Es por esta adecuación y sólo por ella como refleja la idea ejemplar en la mente divina. Es que ya el siglo XII y XIII lee aristotélicamente y no platónico-agustinianamente la realidad. El arte debe hacer ello, adecuar obra artística y objeto real en una correspondencia de conformación como la verdad aristotélicamente pensada. Adequatio rei et intellectus es la expresión medieval, adecuación de la cosa y el entendimiento. De ahí el naturalismo gótico. Ya el universal no es ante rem, lo que el medievalista denominaba el ultrarrealismo, donde las cosas son reflejo participativo de la idea universal, cosa que plasma el románico, sino in re, el realismo de que hablan los medievalistas. El universal se encuentra fundamentalmente en la cosa, formalmente en la mente, es lo que plasma el gótico. Y sólo por esta acción abstractiva de formalización se descubre la idea divina en las cosas. No se trata, en los siglos XII y XIII, de conocer las cosas en Dios, sino de conocer a Dios en las cosas. Es el papel de la luz en el gótico. Mientras la solidez del románico, su oscuridad, eran un llamado a negar las cosas para verlas desde Dios, la luz del gótico es un llamado a afirmar las cosas y desde allí, y sólo por ellas, remontarnos a Dios. La pesadez del románico remite, socialmente hablando, a las relaciones de servidumbre, donde los derechos señoriales, siempre en beneficio del Señor, expresan su omnipotencia, como omnipotentes son los muros románicos. El orden románico de los muros nos hace pensar en el orden feudal de los derechos señoriales. La abolición de los muros, gracias a los vitrales, a los arbotantes, como contrafuertes, desafío casi que a la gravedad, orden gótico, es el nuevo orden de cosas, desafiante de los derechos señoriales, protagonista del cual son las ciudades como comunas. Estas, su comercio e industria, desplazan el feudo y buscan en su contacto con las cosas, no en su negación o simple uso, el sentido de la naturaleza. En una pincelada, el realismo moderado de la solución a los universales, donde ideas y cosas son distintas para unirse, es lo que quiere plasmar el gótico. Divinidad y cosmos distintos pero unidos, semejantes pero distintos, unidad en la diversidad. Hasta aquí nos hemos aproximado al gótico más bien en una perspectiva filosófico-cultural. Abordémoslo ahora en una perspectiva social. Con ello queremos ampliar algo que ya hemos planteado antes, la relación del románico con el feudalismo y la relación del gótico con el renacimiento urbano y comercial de los siglos XII y XIII.
El telón de fondo que sirve como cuadro económico, político y social al románico es precisamente el feudalismo. Y dentro del feudalismo, su organización rígida, casi que eterna, absoluta y necesaria como expresión del orden jerárquico cósmico y de su verticalidad piramidal. De ahí el rey, de ahí el papa y en lo ínfimo de la pirámide el siervo de la gleba. El gótico va a tener otro fondo social, el renacimiento urbano y comercial y con ello otras reglas de juego para efecto de lo social, económico y político. No la subordinación incondicional del feudalismo, sino las comunas, gremios y asociaciones. El románico plasma su cuadro social rígido, eterno, vertical, piramidal, en su gravedad, austeridad, solidez, macizez, oscuridad. El gótico, en su agilidad, ligereza, altitud, liviandad. Con el comercio, las posibilidades de hacer cosas y cosas son casi que infinitas. Esta infinitud de posibilidades las expresa el gótico en su tendencia a no terminar la obra, en su hostilidad a la conclusión, en su afición a un devenir eterno. Si en el románico la eternidad se reflejaba en el tiempo, ahora es el tiempo el que se hace eternidad. La obra, góticamente, no concluirá. Como anota muy bien Arnold Hauser en su célebre Historia Social de la Literatura y el Arte, la iglesia románica es un espacio cerrado, estable, que descansa en sí mismo, con un interior relativamente amplio, solemne, sereno, en el que la mirada del espectador puede descansar y permanecer en pasividad absoluta. En cambio, la iglesia gótica se encuentra en una fase de su génesis, se hace, por decirlo así, ante nuestros ojos, y representa un proceso, no un resultado. Todo es una dialéctica de funciones y subordinaciones. Queda algo por hacer. Es que con el gótico, el renacimiento urbano y comercial es una infinitud de posibilidades. En cambio, en el románico y su cuadro económico, político y social, que es el feudalismo, todo está concluido, todo está rígidamente organizado. Las únicas relaciones que cuentan son las relaciones de servidumbre y las relaciones de vasallaje. Ahora la amplitud de posibilidades es tal que prácticamente nada está definido, todo está por hacerse. Comienza la burguesía a operar. Mas en todo lo anterior hay tensión. Es la tensión de las épocas de bisagra, de tradición y a la vez de innovación, como los siglos XII y XIII. En el gótico y su intento de unidad en la diversidad siempre resuena, aunque no lo sea, un dualismo: economía de consumo, feudalismo; economía comercial, burguesía; trascendencia, inmanencia; ultrarrealismo y realismo moderado; universale ante rem, universale in re; racionalismo e irracionalismo; cuerpo y espíritu; Santo Tomás, Siller de Brabante, San Francisco de Asís. Es el mismo dualismo, sin serlo, que resuena en la Suma Teológica
comunidad en la diversidad. Es que la encarnación, imagen y hecho bíblico por excelencia de la unidad en la diversidad, polo y meollo del proyecto tomista en su suma teológica, frente al proyecto agustiniano, siempre ofrece un riesgo. O nos divinizamos, o nos humanizamos, o las dos cosas como en un manojo, o una unidad diversa, que a costa de ello siempre será tensa y aparentemente dualista. En ello radica precisamente su genialidad, en que no separa ni uniformiza, sino que distingue. Espiritualismo cristiano y goce vital, como sensualismo realista, es precisamente la gran idea del gótico, su intento genial de síntesis. Y en esta unidad espiritual, pero a la vez sensual, cristiana, pero a la vez vital, realista, pero a la vez más que realista, es donde el gótico es tenso, es donde el gótico es a la vez tradicional, pero a la vez innovador. Pero, ¿cómo aparece entonces el feudalismo en el gótico? Hemos dicho antes que el gótico se sitúa en una época de bisagra, que el renacimiento urbano y comercial y el realismo vital y sensual por él posibilitado está en relación con el gótico. ¿Y el feudalismo? La gran expresión del feudalismo, como hemos dicho en charlas anteriores, es precisamente el ideal caballeresco. En los cantares de gesta, concreción poética del ideal caballeresco, siempre hay un grupo de vasallos ayudando al héroe por amor a librar su amada de los infieles. En el gótico, los vasallos son los arbotantes, la amada, la catedral, y los pesos que aquellos, es decir, los arbotantes, contrarrestan son las fuerzas de la gravedad, los infieles para la construcción que quieren derribarla. Y estos peones vasallos, como los caballeros, a partir del siglo XIII se enriquecen. Su camisón lino, debajo de la cota de malla, son los pináculos, agujas, decoraciones, ventanales y rosetones ricamente decorados del gótico. Para sintetizar y concluir todo lo que en torno al gótico, tanto en su relación con la escolástica, como en su relación con el cuadro económico, político y social de los siglos XII y XIII, podemos sacar la siguiente conclusión. En el siglo XII, con el renacimiento urbano, el monasterio, arte románico, cede el paso a la catedral, arte gótico. El arte urbano, con sus formas góticas, con su serenidad sonriente, marca este cambio. Culturalmente,
En el juego de luz y colores del gótico, la afirmación de las cosas como posibilidad de ascenso a la divinidad viene presentada. Dios, en una palabra, se encarna de nuevo en las catedrales góticas. En este sentido, y como conclusión, Siller, abad de Saint-Denis, el gran impulsador de las catedrales góticas, esos libros, bella metáfora, cuyas hojas son escritas en piedra, nos dirá, comillas, en medio de los cuidados del mundo, la casa de Dios, construida con piedras preciosas, me sirve de refugio. Levanto mi alma de lo material y me encuentro en un extraño universo que no es ni la cloaca turbia de la tierra ni la serenidad y claridad del cielo, comillas. A esto apunta el proyecto gótico y a nosotros, como sus intérpretes, desvelarlo en su unidad, en la diversidad. Dios y cosas unas, pero diversas. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.